Vamos a continuar ahora con los pasos 18 al 20. Acuérdense que lo último que estuvimos viendo es la conversación que estuvo Jesús ahí en Sicar, en Samaria, con la mujer samaritana, toda una revelación de lo que hablamos con respecto a la adoración, de que Dios es espíritu, todo un tema muy interesante. Bueno, pues de ahí se va hacia el norte, hacia Nazaret, va en dirección a su pueblo de crianza, donde creció desde pequeño, y ahí pasó el resto de su juventud y ya parte de la edad adulta, ¿no? Y ahí tenemos el mapa. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4 desde el versículo 43, dice que después de los 2 días que estuvo con los samaritanos, salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Para este momento, ya Jesús está tomando muchísima popularidad. Y las palabras de que dice que ningún profeta se le honra en su propia tierra, pues está haciendo referencia a que en Samaria la palabra fue recibida con muchísima facilidad. Acordémonos que muchos de los samaritanos le pedían que se quedara más tiempo, que le siguiera hablando, y tuvo muchos seguidores, ¿no? Entonces, pues ahí ya se dirige hacia el norte, hacia Galilea, y pues llega ahí a este poblado en Caná, cerca de Caná, dice el versículo 46, que llegó a Caná de Galilea, donde había hecho su primer milagro, ¿se acuerdan? Dice que ahí convirtió el agua en vino y había allí un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Este detalle de un oficial del rey nos dice que la fama de Jesús, los milagros, las sanidades, pues estaban ya llegando a pues a altas esferas de la sociedad. En este caso, una persona importante del rey escucha que Jesús está cerca y había escuchado, por supuesto, de las sanidades y de todo lo que se estaba comentando de él. Y dice que fue al encuentro para pedirle, por supuesto, que sanara a su hijo. Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué horas había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, ahí hay nada más algunos detalles que vale la pena comentar, que el hombre sin haber visto creyó, que esa es parte de la idea que aparece en los mensajes de Jesús en el Evangelio sobre la importancia de creer aunque no tengamos una prueba y aunque no hayamos visto nada. El reino de Dios está fundado totalmente en la fe. Es decir, yo creo, te creo a ti, creo que lo que tú dices es verdad, creo que lo que has hecho viene de parte de Dios, y ahí es donde descansa la fe. Y esta es la primera vez donde vemos un milagro de una sanidad donde Jesús no está enfrente de la persona enferma, sino que le dice al oficial que su hijo ya vive, o sea, que su hijo está muy bien. Entonces el hombre dice, el versículo 50, que el hombre le creyó, así de sencillo, le creyó y se regresó a su casa con la certeza de que su hijo estaba bien, y al regresar se encuentra a los sirvientes que le dicen que su hijo había recuperado ya la salud totalmente, y el versículo 52 eh, nos hace ver que el momento en que sucedió el milagro fue en el momento en que Jesús le dio esa palabra y él creyó. Es decir, Jesús da la palabra, la persona lo cree y suceden las cosas, ¿no? Eso es lo que quiere transmitir aquí el Evangelio, que
el asunto, el tema es un asunto de fe totalmente, ¿no? Así es que el versículo 53 dice que creyó él toda su casa, o sea, nada más él se convirtió en seguidor de Jesús, y cuando dice toda su casa se refiere a toda su familia, no solamente la esposa o los hijos, sino las nueras y toda la hacienda, por decirlo así, el grupo familiar totalmente, inclusive pudiera agregarse hasta a lo mejor algunos siervos o sirvientes que eran parte de la casa también, ¿no? Y bueno, ahí marca que es el segundo milagro oficial. Hay que recalcar que hay muchos milagros y sanidades que no están registrados, como lo vamos a ver más adelante. Los que estamos marcando, cada vez que hay un milagro, los marcamos cuántos son, pero están registrados el evento, pero hay muchos que no están registrados en el evento. Entonces, ese es el segundo que está registrado. El primero fue cuando Jesús convierte el agua en vino y este es el segundo. Todavía no entra oficialmente a su ministerio. Esto está en una etapa de preparación cuando Jesús ya oficialmente va a entrar a todo un ministerio donde ahora sí se despliega toda la palabra y se despliega todo el poder, ¿no? Entonces, seguimos ahora con el paso número 19, que de Caná de Galilea se traslada ahora a Nazaret, que es el lugar donde él creció. Y ahí tenemos el registro en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 30, ¿no? Hay que notar también lo que sucede es, en este momento. No sabemos exactamente las fechas, pero es muy probable que desde el evento de Jesús que está purificando el templo, que ya lo comentamos, a este momento que va a Nazaret, es probable que hayan pasado varios meses. No es un asunto de un mes, es probable que hayan pasado 8, 9 meses, es decir, ya había sucedido una serie de cosas. Dice el versículo 14 de Lucas 4, dijo, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es decir, cuando dicen el poder del Espíritu, que va confirmando la unción del Espíritu Santo sobre Jesús en todo lo que estaba sucediendo en esa manifestación de poder y de milagros. Es decir, iba con muchísima fuerza, ¿no? Y se difundió la fama por toda la tierra del alrededor. Y ahí es donde nos damos dando cuenta que para que algo se extienda, quiere decir que estaba ya sucediendo milagros y que los milagros que estaba haciendo no eran cualquier cosa, eran realmente sorprendentes a la vista de todo. Y esa fama se va extendiendo en el sentido de que no habían visto nadie, toda esa región, no habían visto milagros o manifestaciones del poder desde los tiempos del profeta Elías. Es decir, acuérdense de ese famoso silencio de 450 años entre el nacimiento de Jesús de una manera milagrosa y el último de los profetas, pues no ha habido nada de estas cosas. Por eso la fama se extiende de una manera muy rápida como fuego, se va extendiendo. Y aparte, juntamente con toda esta fama que se da, Jesús enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Es decir, el método de Jesús de poder llevar este mensaje del que le hablaba a la samaritana, de que el agua que yo te daré no volverás a tener sed jamás y brotará de tu interior como ríos de agua viva, se refiere a todo ese mensaje y a toda esta vida nueva. Bueno, el método era las sinagogas, los lugares de reunión y también en lugares públicos, pero principalmente el inicio usa mucho las visitas a las sinagogas y ahí empieza a predicar. Y la respuesta era que era glorificado por todos, es decir, le estaban reconociendo al menos dos cosas, esa manifestación de poder, de milagros y la manera en que él habla con autoridad, con fuerza, con potencia, sacudiendo los corazones, los razonamientos, sacudiendo el espíritu de las personas y era algo que se estaba dando que no habían visto ellos en muchísimas generaciones atrás, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta que ya se está extendiendo toda la fama de Jesús y está a punto apenas de empezar su ministerio, ¿no? El versículo 16, como el método que sigue Jesús, va y visita una sinagoga, pero ahora en Nazaret, el lugar donde él creció. Eh, Dice que el versículo 16, que en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí hay algo interesante, ¿no? Jesús está regresando a su pueblo de crecimiento donde fue criado
y va a visitar la sinagoga donde seguramente asistió cada semana. Ese es un hecho. La conocía muy bien y la gente que se reunía, pues eran todos conocidos. Entonces ahí hay una revelación también y un encuentro muy interesante. Y sucede que dice, es el versículo, que conforme a la costumbre, donde él visitaba, le daban el espacio y el lugar para que hiciera la lectura. Es decir, el día del sábado, que era el día de visitar la sinagoga, pues lo que sucede entre los rituales que hacían siempre, había algunas oraciones y luego había un par de lecturas que se invitaba a alguien para darle ese honor de que leyera las escrituras. Una de ellas de la lectura era sobre el Pentateuco o alguna fracción de cualquiera de los 5 libros del Antiguo Testamento y otra lectura que tenía que ver con los profetas. Cuando dice aquí el versículo que Jesús se levantó a leer, es muy probable que le hayan dado esa posición de honor al reconocerle todos la fama que se le está dando, pues a él le dan esa posición de honor de que pase a leer la lectura del libro que corresponde a ese día, ¿no? Hay todo un calendario de lecturas que se va dando vueltas, se va rotando. Y ese sábado correspondía, por supuesto, a una lectura y le invitan a Jesús que pase a, hacer que haga el favor o el honor de la lectura y por supuesto no nada más la lectura, sino también pues con la explicación, el sermón o la predicación resultado de la lectura, ¿no? Y el pasaje que Jesús le toca leer, el que corresponde a ese día, es el libro de Isaías. Abre el rollo de Isaías, el capítulo 61, y empieza a leer los versículos 1 y 2 del profeta Isaías. Lucas, en el versículo 4, está registrando lo que sucedió cuando empieza a leer. Entonces Lucas está escribiendo la lectura de Isaías 61, donde Jesús está en el podium en medio de la asamblea y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esas partes seguramente había más lectura que correspondía, pero ahí es donde inicia la lectura del profeta Isaías. Pero Lucas lo hace resaltar su visita a esta sinagoga en Nazaret, porque la lectura que corresponde, Jesús sabía quizá lo que estaba a punto de suceder, y cuando empieza a decir el Espíritu de Dios está sobre mí, empieza a explicarles a todos lo que está sucediendo, porque esta es una profecía mesiánica. Acuérdense que el profeta Isaías es el más mesiánico de todos. Y en el capítulo 61 habla sobre el profeta, las funciones del Mesías, cuando viniera el Mesías, qué era lo que iba a hacer. Es decir, una de las señales de reconocer al Mesías era que el Espíritu de Dios estaría sobre él. Algo que Juan el Bautista ya había confirmado cuando él dijo, y vi al Espíritu de Dios posado sobre él en forma de paloma, ¿no? Como paloma, así lo dijo. Entonces, cuando empieza a leer esta profecía, que una de las señales es que el Espíritu de Dios estaría sobre él, y dice que esa unción del Espíritu tenía como propósito predicar buenas noticias, que eso es lo que significa la palabra evangelio. Evangelio significa una buena noticia semejante a alguien que está muy endeudado y que no tiene manera de salir, que está preocupado, está atosigado por los cobradores, por las pérdidas que puede venir, por el daño económico que puede traer la familia al futuro, en toda esa situación de endeudamiento, por decirlo de alguna manera, y de repente llega alguien y le da una buena noticia, le dijeron, tu deuda ha sido perdonada. Bueno, esa buena noticia que trae como resultado la alegría y el gozo, el festejo, la celebración, ese es algo de lo que está sucediendo aquí en la profecía de Isaías, el versículo 61 que está, capítulo 61 que está leyendo Jesús en la sinagoga. Dice que el Espíritu de Dios está sobre él y la unción
de ese propósito es dar buenas noticias y hace la mención a los pobres, es decir, a los que no tienen esperanza, ya sea pobre de espíritu, pobre económicamente, el sufrimiento que viene como resultado de la miseria, de la pobreza, pero dice que al final de cuentas él viene con una función de traer buenas noticias, ¿no? Y dice, me ha enviado, que eso es lo que significa la relación con la palabra Mesías y con la palabra unción, que cuando se derramaba aceite en la antigüedad, en el antiguo pacto, se derramaba ese aceite sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas. Y la idea de la unción era poder asignarle una misión y una tarea que debería de cumplir. En el caso de los reyes, pues se le asigna la unción para gobernar, para dirigir, para defender, todo ese tipo de actividades. En este caso es una unción mesiánica que recibe el Espíritu Santo y dice que me ha enviado y tiene que ver la palabra enviado con el propósito y sus funciones como Mesías de sanar a los quebrantados del corazón, es decir, al resultado de toda el sufrimiento, resultado del pecado, del quebrantamiento, de las injusticias, del maltrato, de lo que pueda suceder, de esa situación desesperada de no poder resolver la vida de ninguna manera, dice, me ha enviado a traer una sanidad a los que están quebrantados de corazón, no solamente una sanidad física, sino una sanidad espiritual, una sanidad del corazón, ¿no? Y dice que lo ha enviado al Espíritu Santo, lo ha ungido al Mesías para pregonar libertad a los cautivos. Y ahí empieza a hablar de una redención. Cuando dice libertad de los cautivos, la idea ahí es redimir. El Mesías ha venido a redimirnos por causa de que estábamos atrapados por el diablo, por el enemigo que nos atrapó por nuestra naturaleza de pecado. Y entonces lo que Jesús ha venido a comprar, redimir. Acuérdense que la palabra redimir tiene que ver con algo que nos pertenecía y que ahora alguien ya tiene su, entre comillas, la propiedad y hay que ir a pagar un precio para poder rescatarlo. Lo que regularmente se hace en el Monte de Piedad, se lleva la bicicleta, le dan un préstamo, le dan una boleta y cuando ya tiene el dinero va y redime. Esa es la acción de redimir, dar el dinero para recuperar la bicicleta. Bueno, en este caso, pregonar libertad a los cautivos tiene que ver con una redención donde la humanidad ha quedado bajo el dominio de Satanás a través del pecado que está dentro de nosotros. Y Jesús dice que la unción, la función del Mesías es anunciar. Cuando dice pregonar, dice, les vengo a traer buenas noticias de libertad porque van a ser redimidos de todo esto que no pueden ustedes salir por sí mismos. Acordémonos que el tema de la redención, el antiguo pacto no pudo lograr de ninguna manera esa redención. No había manera de que nosotros pudiéramos pagar por nosotros mismos esa libertad y no había nada de nosotros que pudiéramos hacer. Entonces Jesús tuvo que venir, es decir, el verbo que se hace carne, para poder morir, pagar el precio y entonces con esa sangre derramada, esa es la redención, pagar el costo para poder recuperarnos. Y por eso cuando dice el anuncio de la libertad de los que estamos atrapados, cuando dice cautivos, es precisamente de alguien que fue arrastrado, secuestrado y cautivado y entonces ahora están cobrando un precio para el rescate, ¿no? Esa es la idea que transmite en esa parte, ¿no? Y sigue diciendo Jesús, dice, me ha ungido para poner en libertad a los oprimidos, ¿no? Y los oprimidos aquí en este caso hace referencia también a los que caímos por diferente razón por causa de nuestra irresponsabilidad en situaciones de opresión o de pérdida, de maltrato, es decir, también toma la idea de perder algunos beneficios cuando estamos endeudados y que vienen y nos embargan algunas propiedades y vivimos ahora en un nivel de pobreza. Dice, bueno, está hablando ahí precisamente de poner en libertad a aquellos que habían sido oprimidos porque antiguamente si la persona no podía pagar las deudas, es decir, estaba tan endeudado que vendían toda su propiedad y aún así seguía endeudado, lo que se practicaba es que la persona tenía que trabajar
para aquel que le debía y trabajaba por un año, por 6 meses, 4 años, 5 años, 10 años, dependiendo de la deuda. Entonces se convertía en un esclavo por causa de la deuda, una deuda que no podía pagar y tenía que pagarla con trabajo, ¿no? Entonces aquí Jesús está hablando precisamente de esa libertad de caer en resultado de una deuda, en una opresión de alguien que nos está atizogando por todo el tiempo de nuestra deuda, que nos maltrata, que sufrimos por una deuda que no pudimos pagar y que hemos perdido todos los beneficios que teníamos. Bueno, Jesús está hablando precisamente de esa libertad. Acuérdense, son libertades diferentes. Uno de la libertad por causa de un cautiverio, es decir, oprimidos, atrapados, y esta es una libertad diferente en la cual nosotros caímos por causa de un endeudamiento que no pudimos pagar y terminamos siendo esclavos para poder con nuestro trabajo pagar, ¿no? Esa es la referencia que hace, pero por supuesto todo esto tiene un sentido espiritual en esa manera, es decir, la libertad que perdimos por causa del pecado y el sufrimiento que viene por causa de esa pérdida de libertad. Y el versículo 19 hace referencia a predicar el año agradable del Señor, ¿no? Entonces ahí tenemos las palabras claves que nos da en cada una de estas funciones. Obviamente las funciones del Mesías son mucho más, pero esta aparece que todas estas son señales de la profecía de Isaías 61. ¿Cómo reconocer al Mesías? Pues esa era la manera de reconocerlo, ungido por el Espíritu Santo, traía noticias de buena esperanza, que es el Evangelio, trataría con el tema del sufrimiento, trataría con el tema de la redención, redimirnos, traería vista a los ciegos, y no se refiere necesariamente a la sanidad física de los ciegos, sino también a la ceguera espiritual, donde Jesús traería luz y claridad con respecto a la verdad y, por supuesto, a la libertad, ¿no? Y el último que habla de predicar el año agradable del Señor, ese es muy interesante, que tiene que ver con esta profecía, porque tiene lo que realmente está diciendo, que su función del Mesías, el Mesías vendría a anunciar el año agradable, es decir, anunciar el inicio del año del jubileo. Y eso es algo que vale la pena comprender en el versículo 19. Predicar el año agradable del Señor se refiere al año del jubileo. Y ahí tiene que ver precisamente ya con una parte de las profecías de anunciar el jubileo. Ahí vemos la profecía número 12, Isaías 61, dice que el Mesías andaría por todos lados anunciando el jubileo, el año del jubileo. Y el año del jubileo, pues es parte de las leyes que establecía el Levítico 25. Ahí está establecida la ley del año del jubileo. Y dice la ley, se santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en tierra de todos los moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. El yubal, que le llaman en la parte, la palabra hebrea que se usa yubal, de ahí viene jubileo o jubileo. Cada 7 años es el año sabático. La ley establecía que había que descansar la tierra, reposarla, para que pueda volver a enriquecerse y que repose, así decía la ley. Cada 7 años, al séptimo año, ese año no trabajarás la tierra, dale reposo, que descanse. Acuérdense que el tema sabático es un tema de reposo, desde la palabra sábado, que es Shabbat, trabajarás 6 días y el séptimo reposarás. Bueno, trabajarás 6 años y el séptimo reposarás. La idea del Shabbat es un reposo de regeneración, de restitución, de reconfiguración, de volver a empezar. Aquí la ley establecía que cada 7 años sabáticos, el que sigue sería jubileo, es decir, 49 años después de haber estado celebrando 7 sabáticos. El siguiente año, el año 50, sería jubileo. Es el mayor de los reposos, es un año muy grande, por el mismo ciclo que se da cada 50 años. No solamente se reposaba la tierra, no solamente se dejaban de hacer ciertas cosas por ser sabático, pero se le agregaban o establecía la ley que había que cumplirse ciertas cosas. Por ejemplo,
Dice Levítico 25 que el año 50 pregonaréis libertad en la tierra de todos sus moradores. Es decir, pregonar significa cantar, anunciar, estar predicando esa libertad en toda la tierra, porque ese día, o al menos el inicio de ese año, que se anunciaba unas horas antes, cuando iniciaba el jubileo, con unas trompetas, unos cuernos de carnero, subían los sacerdotes a la parte alta del templo, desde las torres, con unas señales que se daban de unas montañas a otras, anunciando con unos fuegos cuando ya iniciaba el Shabbat, que regularmente era el día anterior a las 6 de la tarde. Bueno, una vez que se anunciaba con estas trompetas el año del jubileo, a partir de ahí suceden varias cosas. Como les acabo de decir, el anuncio, es decir, con trompeta del año del jubileo, dice, cada uno volveréis a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. Específicamente, entre otras cosas, es que las prisiones se abrían, es decir, las personas que estaban en cárceles por algo que hicieron ese día al anunciar el año jubileo, después de tocar la trompeta y decir, ya inició el año jubileo, pues iban y abrían las puertas de todas las prisiones y los presos eran libres, todos eran libres, ¿no? Se perdonaban las deudas, toda la deuda que tú tenías hacia alguien una vez llegando el año del jubileo, pues a partir de ahí se te perdonó la deuda, ya no tienes que pagar nada. Era un reseteo, era un volver a empezar, era dar una segunda oportunidad. Por ejemplo, inclusive la tierra, si tú vendías tu propiedad, tu parcela de trabajo, tu ejido, a alguien, al momento en que llegaba el jubileo, ese día tiene que regresar la tierra a su antiguo dueño. Es decir, la vendiste, pero a lo mejor la vendiste por 49 años o 20 años, depende en qué momento la vendiste del ciclo de los 50. De hecho, conforme quedaban pocos años para llegar al jubileo, la tierra valía en ese sentido menos porque tenía menos cosechas. Entonces no había mucho rescate que sacarle, entonces el precio era menor, porque una vez llegando el jubileo, la tierra regresaba a su antiguo dueño. Es decir, no perdías, hasta los 50 años recuperabas, y si por alguna razón, por causa del endeudamiento, la mala administración, los errores que cometimos, el tipo de vida desenfrenada que llevamos, que nos endeudamos y teníamos que pagar con trabajo, porque así lo que sucedía, eran esclavos para pagar. Bueno, esas personas que estaban trabajando para otros, en otras parcelas, en otras haciendas, para otras personas donde él, tal vez sus hijos, su esposa o toda la familia estaba de esclavos, porque eran esclavos, al final de cuentas le pertenecían a la persona que le prestó el dinero. Si llevaba 5, 10 años, 20 años, 30 años, los años que lleven ahí, al momento y que llega a jubileo, volverá a su familia, dice el Levítico. Cada cual volverá a su familia. Aquel que perdió su libertad por causa de sus malas decisiones, regresará a su libertad. Si nosotros analizamos el Levítico 25, que es todo un capítulo que vale la pena leerlo, es un sistema muy interesante porque de esa forma evita la inflación. Es decir, llega jubileo y todo vuelve a su antiguo dueño, se perdonan las deudas, los esclavos regresan a sus familias y los presos son libres. Es un reseteo completo. Es decir, un jubileo es un año de tanta alegría, de tanta gozo, porque el centro del jubileo es el perdón, al final de cuentas, ¿no? Entonces, Dios estableció esas leyes que se adelantó a la época de muchas culturas con esta ley de jubileo, que de esa manera se mantenía y volvían a empezar. Evitaban, como lo que sucede a veces en los países, que le quitan varios ceros a los billetes después de tanta inflación. Bueno, pues ese es algo que, pues no nomás le quitaban ceros, todo quedaba en ceros, otra vez, una vez más. Y esa era parte de lo que el Mesías vendría a traer, a predicar un jubileo con respecto a la salvación, con respecto a la redención, y estamos hablando del tema espiritual. Acuérdense que Juan, el Evangelio de Juan está hablando de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y a los que creyeron y aceptaron su mensaje les dio el potestad de ser hijos de Dios. Y entonces se lo explica Nicodemo, y Nicodemo
no lo puede entender y Jesús le dice, es que estamos hablando del nacimiento espiritual. Y luego habla con la samaritana y le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, el objetivo principal es espiritual, el reino de Dios es espiritual, aunque al final del juicio, cuando venga el juicio final, habrá una resurrección de la carne y un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero el paso que se está dando, el anuncio que se está dando, el evangelio, de lo que es necesario arrepentirse para poder entrar a todos estos beneficios, Jesús le llama año de jubileo. Es decir, Jesús inauguró con su sangre al momento de morir en la cruz. Hagan cuenta que ese es donde inicia el año de ese jubileo espiritual, donde por su sangre se paga un precio y ese año se abre para la redención de todos, todos los desesperanzados, los que están en sufrimiento, los que están cautivos, todo, porque la palabra salvación no es solamente rescatar a alguien que se está ahogando, por decirlo de esa manera, no. La palabra salvación tiene varios significados, entre ellos también es sanidad. La salvación significa sanidad, la salvación significa libertad, la salvación significa rescate, la salvación significa volver a empezar, es decir, el reseteo del que estamos hablando, de volver a empezar como si fuera en cero, y en eso consiste el perdón de lo que Jesús viene a traer. Cuando Jesús extiende el perdón de su sangre para poder iniciar todo aquel que en él creyera, tuviera la vida eterna, es decir, volver a empezar. Por eso siempre en los evangelios, en las cartas de Pablo, Pedro y los demás apóstoles se habla de un hombre y una mujer nueva, una mente nueva, una vida nueva. Todo es nuevo totalmente. Entonces el año el jubileo inicia con Cristo, está pregonando, es decir, antes de la muerte en la cruz, todos esos 3 años de predicación se llama pregonar el año agradable al Señor. Está pregonando el año del jubileo, les está diciendo a todos que está a punto de empezar el año jubileo en relación con Dios, con respecto al reino de Dios, con respecto a la recuperación de lo que se ha perdido y con respecto a cómo hemos caído quizá por causa de nuestra naturaleza de pecado, de volver a empezar, donde Dios abriría una puerta de volver a empezar. Un inicio totalmente donde todo quedado atrás. El apóstol Pablo lo dijo, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo al llamamiento que está por delante de mí. Es decir, la idea siempre aparece de que todo lo que está atrás se quedó atrás y apuntamos hacia adelante. Jesús mismo lo dijo en esa predicación, en ese pregoneo del año jubileo. Decía, ninguna persona que pone las manos sobre el arado y voltea hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Es decir, la idea de renunciar a la antigua manera de vivir, a la antigua manera de pensar, es indispensable con respecto a la nueva vida. El arrepentimiento es la base de renunciar hacia el pasado para poder nacer de nuevo en esta vida. Entonces Jesús está hablando de esa profecía que le toca abrir en ese libro. Yo creo que una manera soberana de la soberanía de Dios lo acomodó para que él leyera ese pasaje que era el libro de Isaías y entonces está en su propio pueblo, ¿no? Entonces, ese año de jubileo se abrió en la muerte de Cristo en la cruz, se pregonó por 3 años, se abre en la muerte de Cristo en la cruz y sigue abierto hasta nuestros días y se va a cerrar ese año de jubileo cuando Jesús regrese por segunda ocasión por la iglesia, lo que conoce como el rapto. Una vez que viene ya por la iglesia, se cerró el año jubileo. Ya no habrá salvación para nadie, porque ya se cumplió con todo ese propósito, ¿no? Entonces, es interesante cuando dice que las funciones del Mesías es predicar el año del jubileo, es anunciar ese, y ahí está cumpliendo, por supuesto, con la profecía número 12. Como podemos imaginarnos, pues no fue un asunto fácil lo que está sucediendo. Todos se quedaron atónitos, dice el versículo 20 de Lucas 4, que enrolló el libro, porque venían en rollos, y lo dio al ministro y se sentó. Se sentó, cuando dice se sentó, se está refiriendo no que regresa a su lugar, sino que se sienta en un lugar para explicar, porque esa era la costumbre. Empiezan a leer y luego empieza la meditación o la reflexión. Ahí vemos el primer sermón registrado, al menos en los evangelios, ¿no? Referente a la profecía de Isaías 61. Cuando dice se sentó, es decir, ahora empieza a explicar, ahí va el sermón.
Y dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Por supuesto que estaban sorprendidos, atentos, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahí vemos a Jesús otra vez, después de que le dijo a la samaritana que él era el Mesías, ahora lo está diciendo a todos sus conocidos en el pueblo, ¿eh? Les dice, esta profecía referente al Mesías se está cumpliendo delante de ustedes, porque ese soy yo. Ese Mesías del que está anunciando, del que viene a sanar, a traer la libertad, a traer vista a los ciegos, a traer luz, digo, ese soy yo. Entonces dice, se está cumpliendo delante de vosotros esta profecía, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de sus palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Es decir, aquí hay una situación que se está dando con el versículo 22. Todos están sorprendidos y empiezan a hablar bien de la explicación que está dando de los tiempos mesiánicos. Es decir, de que el Mesías vino, de que está viniendo para sanar, para traer las buenas noticias. Es algo que ellos estaban esperando, todo Israel esperaba ya hace siglos totalmente, ¿no? Entonces ahí es donde les gustó esas palabras, les gustó esa parte del mensaje, pero la otra parte donde dijo que se está cumpliendo en referencia a que él era el Mesías, es algo que no le gustaba a muchos de ellos. Tan es así que se hacían la pregunta entre el barullo, entre el ruido que hacían, bueno, pues este no es hijo de José, o sea, no es el hijo del carpintero, ¿no? ¿Que acaso no jugaba con nuestros hijos también? ¿No andaba en la calle y lo veíamos jugando con todos los demás, con nuestros hijos? No lo vemos en la sinagoga, lo veíamos en la sinagoga cuando venía a sus clases de lectura de la Torá. ¿No es ese el mismo? Entonces, ¿cómo es que ahora viene y nos dice que todo este cumplimiento mesiánico es a través de él y que él es el Mesías, el que fue ungido? Ahí fue donde chocaron, por supuesto, todas las mentes de los que estaban ahí. Aceptaban una parte, pero no podían aceptar que era Jesús el Mesías, ¿no? Y sobre todo porque no podían romper con los prejuicios. A ellos les costaba aceptar que el Mesías pudiera llegar desde su mismo pueblo, ¿no? De su mismo barrio, de uno de entre ellos y sobre todo de hijo de un carpintero. Tal vez las ideas, como muchos otros, tenían ideas equivocadas de que el Mesías podría venir a lo mejor de la casta de Jerusalén, de los sacerdotes o de los escribas o de hijo de algún rey o una cosa así, mucho una posición más de autoridad. Entonces a ellos les costaba mucho esta aceptación, sobre todo Galilea, como lo hemos comentado, no es un lugar muy reconocido por los judíos, por la mezcla de paganismo, de gentiles que hay ahí, y Jesús ahí se crió, ¿no? En Nazaret, entonces pues como que no les agradaba mucho y ahí empezaron a murmurar con respecto a Jesús. Y entonces el versículo 23, Jesús, sabiendo lo que estaban murmurando, dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, ¿no? Entonces ahí es donde viene ya una ligera discusión que se va dando, que tiene un clímax muy peligroso porque entre las murmuraciones que les cuesta a ellos aceptar que Jesús es el Mesías, Jesús los reconoce y dice, usa un refrán para decir, bueno, pues si tú eres el médico, ¿por qué no te curas a ti mismo? Y diciendo, si tú eres el Mesías, pues entonces, ¿por qué no haces un milagro aquí entre nosotros? Por eso dicen, a las cosas que hiciste en Capernaum, los milagros de los que se habla, la fama que tienes, que has sanado mucha gente y se está escuchando por todos lados, pues de todas esas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, pues haz aquí también en tu propia tierra, ¿no? Es decir, si tú eres el Mesías, pues bueno, demuéstralo. Entonces, hay una gran diferencia aquí en que Jesús, por supuesto, no acepta caer en esa trampa de las pruebas. Por eso dice él, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, ¿no? Porque no es lo mismo que Jesús hace un milagro con respecto a una persona que lo busca pidiendo misericordia y compasión para una sanidad y Jesús extiende esa misericordia. Pero aquí ellos no están buscando una misericordia, no están buscando una sanidad. Ellos quieren pruebas, quieren credenciales de quién es Él. Y Jesús no tiene necesidad de demostrarles nada a nadie. Inclusive hasta el rey Herodes también le dijo lo mismo cuando le pedía una prueba
de quién era él, ¿no? De ser el Mesías. Y Jesús nunca cayó en esa trampa. Entonces, en este caso, Jesús dice, no, pues yo sé que no me iban a aceptar porque nadie, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Un dicho que escuchamos muchísimo. Y luego Jesús hace referencia a dos historias del Antiguo Testamento, de los tiempos del profeta Elías, ¿no? Y Eliseo. Dice el versículo 5, después de decirle que nadie es profeta en su propia tierra, toma un ejemplo de dos profetas del Antiguo Testamento. Después de decir que nadie es profeta en su propia tierra, les va a dar dos ejemplos, uno del profeta Elías. Y dice el versículo 25, en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los tiempos del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús cita estos ejemplos de que el profeta no es aceptado en su propia tierra y el profeta Elías, estamos hablando ya de 700 años o más en el reino del norte, había esa sequía, esa hambruna. Entonces habría muchísimas viudas que estaban sufriendo porque no tenían que comer. Sin embargo, Dios le da la orden al profeta Elías de que vaya a Sarepta. Sarepta, en Sidón, está fuera de la tierra de Israel. Y va y bendice y hace un milagro de alimentación a esta viuda, que le cree al profeta, que lo atiende, le recibe, y como resultado hay un milagro donde esta viuda es alimentada de una forma milagrosa. Pero no sucedió en las viudas de Israel. Eso es algo que nos queda sorprendidos. El versículo 27 habla de también que había muchos leprosos en Israel, pero vino el profeta Naamán desde Siria y vino a visitar al profeta Eliseo, y sucedió un milagro muy interesante. El Naamán el sirio, que era leproso, es sanado en el río Jordán, pero había muchos leprosos. ¿Por qué los demás leprosos no habían sido sanados? Entonces aquí Jesús está diciendo de que de la misma manera en que Elías y Eliseo no creyeron en ellos, o había mucha necesidad, pero no fueron, vamos a decir, testigos de esos milagros. ¿Por qué? Porque no creían en ellos. Entonces aquí Jesús está diciendo exactamente lo mismo. Así como sucedió, dice Jesús, en Elías y Eliseo, así también será con ustedes. No van a ver ningún milagro porque se están acercando para probar. Y ese es algo que a veces caemos en ese error cuando decimos, Señor, yo te quiero creer. Yo quiero creer en lo que dices, solamente dame una prueba. Y nosotros no podemos hacer eso. Finalmente, no podemos decirle a Dios que nos pruebe que Él es, que nos pruebe que Él existe, que pruebe que nos está buscando, que pruebe que nos escuche, porque al final de cuentas Dios es Dios soberano y Él no tiene necesidad de que nadie le probarle a nadie, a nadie. ¿Por qué? Porque Él no nos necesita. Dios es Dios, Él no tiene necesidad de nosotros. Nosotros somos los que tenemos necesidad de Él. Entonces nosotros no podemos ponerle una condición de decirle, bueno, si tú me haces un milagro, si tú me cumples, entonces yo creeré que existes y te voy a servir el resto de mi vida y me voy a entregar y voy a recuperar la fe que he perdido si tú me demuestras. Pues no, al final de cuentas nos podemos quedar así toda la vida. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a demostrar nada, absolutamente nada, porque no tiene necesidad. Lo que ha sucedido es un acto de misericordia y compasión de parte de Dios hacia nosotros. Entonces, esto es exactamente igual a lo que sucedió en Nazaret. Jesús le dijo, aquí está la profecía, se está cumpliendo delante de ustedes. Y ellos dijeron, pues no eres tú el carpintero. Si es así, pues ¿por qué no mejor haces un milagrito aquí? Porque se ha oído mucho de ti y te vamos a creer. Y Jesús les responde, dijo, les va a pasar lo mismo que a la gente que había, los leprosos en Israel y las viudas que tenían hambre, y solamente aquellos que creyeron que no eran judíos, porque ni Amán, ni Naamán el sirio era judío, ni la viuda de Sarepta eran judíos. Entonces, eso es algo, lo va a seguir haciendo en las demás conversaciones que vamos a ver cómo Jesús trata con estos ejemplos. Por supuesto que esto que les dijo no fue nada cómodo. Ellos lo tomaron como una ofensa, como un reclamo. Jesús les dijo la verdad, porque ellos no se acercaban para pedir, para creerle, solamente querían una prueba para poder creerle. Y por supuesto se molestaron. Versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Es decir,
Se sintieron que los puso en una posición inferior a los que no eran judíos. Es decir, ¿quién recibió la bendición? Naamán el sirio y la viuda de Sarepta, gente que no era judía y fue bendecida por Dios. Entonces aquí les está diciendo que aunque son judíos, no van a ver nada ni van a ser bendecidos, sino primero no creen. O sea, primero tienen que creer en lo que les está diciendo. Claro, por supuesto, ellos se sienten ofendidos porque los puso en un nivel inferior de lo que ellos consideraban gentiles, gente impura, todos ellos impuros, ¿no? Entonces, esa ofensa, según ellos, por haberlos puesto en nivel inferior, dice que se levantan de la sinagoga, lo toman, lo echan fuera de la ciudad, es decir, lo van guiando en el tumulto de la gente y lo llevan hasta una cumbre, una parte alta ahí en Nazaret, en la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Por qué están haciendo eso? Bueno, pues porque se están tomando de un pasaje de Deuteronomio donde dice que aquellos ofensores o aquellos blasfemos, que la manera de tratar la blasfemia era con la muerte, ¿no? Entonces ellos dicen, pues está diciendo que es el Mesías, es una blasfemia, no puede ser, y no ha probado ningún milagro aquí con nosotros. Entonces ellos enojados con toda la predicación de Jesús, por supuesto, quieren hacer justicia por su propia cuenta, ¿no? Tratarlo como un blasfemo. Pero dice el versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahí llama mucho la atención la inteligencia emocional que Jesús tiene frente a una situación que parece inminente de peligro para él, pero la manera en que lo maneja, él pasa por en medio del problemón, es decir, por en medio de aquellos que lo están amenazando y se fue. Así de sencillo y así se fue. Eso habla de la seguridad de él, de esa inteligencia emocional, de la manera como manejó el problema y la crisis, ¿no? Sorprendente ahí. Pero bueno, pasó en medio de ellos, ya nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque hablaba con autoridad, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y bueno, de Nazaret va a Capernaum. Hay un pequeño viaje, dice Lucas 4, perdón, Marcos 1, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Noten ustedes el versículo 14 que dice que después de que Juan el Bautista fue encarcelado. Se puede decir que el momento oficial cuando Jesús inicia su ministerio de pregonar el año del jubileo, que es lo que es el versículo 15, cuando dice diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio, todas esas frases significan año del jubileo, es decir, ya llegó. Pero oficialmente Jesús inicia una vez que Juan el Bautista es encarcelado, ¿no? Lo vamos a ver quizá más adelante, cómo los demás evangelios tratan el mismo tema. Jesús quiso esperarse a que llegara el momento para no haya una competencia. Acuérdense que había habido un problema de los fariseos, metieron cizaña entre Juan, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Y Jesús decidió retirarse. Bueno, aquí se está retirando hacia Galilea, Juan está en Judea, y una vez que se da cuenta de que Juan el Bautista ha sido encarcelado, él entiende que es el momento ya de tomar el relevo y entrar en todo el ministerio completo, ¿no? Y ahí está el mensaje del Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, el arrepentimiento parte del Evangelio y creer, al final de cuentas, en todas estas buenas nuevas, ¿no? Mateo 4, versículo 13 al 17, nos dice que Capernaum, que es una ciudad que está ahí cerca en el mar de Galilea, se convierte en su centro de operaciones. Versículo 13 de Mateo 4 dice que dejando a Nazaret, después donde estuvo en la sinagoga, vino y habitó en Capernaum. Y ahí noten ustedes que dice habitó. Él vivió en Nazaret toda su vida, pero ahora está habitando, está diciendo, está viviendo ahí en Capernaum como el centro de operaciones para poder moverse a diferentes regiones de Galilea y los alrededores, como dice el mismo versículo 13, ¿no? Es una ciudad marítima, aunque no es el mar Mediterráneo, se le conoce el mar de Galilea, este lago gigantesco. eh, Dice que es en la región de Zabulón y Neftalí.
Y ahí vemos en el mapa cómo aparecen en letras rojas grandes Aser, Neftalí, Zabulón e Isaacar. Esas son regiones que fueron repartidas en los tiempos de la conquista de la tierra prometida. Estos son nombres de los 12 hijos de Jacob cuando regresan de la cautividad con Moisés, y luego Josué los lleva a todo el pueblo que venía de Egipto para conquistar la tierra. Pues se reparten la tierra en regiones de acuerdo a las tribus. Cada tribu pues es uno de los hijos de Jacob, y Neftalí y Zabulón pues son las tierras que ellos heredaron, y está Isaacar en la parte de abajo y Aser también. Pero lo interesante aquí es que hay una profecía, otra profecía que se está cumpliendo en Isaías 9, ¿no? Dice que Jesús, vemos el versículo 13 en Mateo 4, se vino a Capernaum y empezó a predicar en la región Zabulón, Neftalí, versículo 14, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Otra vez hay una profecía de Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este es obviamente es un versículo mesiánico, una profecía mesiánica, porque Isaías, que estuvo sirviendo en el reino del sur, en Judea, y ahora está haciendo una profecía con respecto al reino del norte, ya desaparecido en los tiempos del profeta Isaías, y habían sido llevados cautivos por los asirios. Toda esa región de Samaria, acuérdense, la parte del norte de Galilea, pues había sido reemplazado con gente que vinieron a repoblar toda esa región. Entonces conocía a Galilea en toda la región, que le llamaban la Galilea de los gentiles, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no había una concentración fuerte de judíos piadosos, todos estaban en Judea, en Jerusalén, y Galilea estaba mezclada, ¿no? Había mucha mezcla, había, por supuesto, mucha influencia pagana, gentil, y siempre fue conocida por siglos como Galilea de los gentiles. Por esa razón, a los fariseos les costaba mucho aceptar que el Mesías viniera de Nazaret, y decían: algo bueno puede salir de allá de Galilea. No, pues allá no hay nada bueno. Allá hay pura mezcolanza, y aunque hay judíos, hay muchos gentiles, y no se veía Galilea como un lugar prominente con respecto a temas religiosos, mucho menos profetas. Y otro porque la tierra de Galilea nunca en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ningún profeta había salido de ahí, ¿no? Pero la profecía decía que toda esa zona de Galilea, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Aser, todos ellos iban a ser testigos de la luz. Por eso dice: el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio la gran luz. ¿A qué es la gran luz? Se está refiriendo a esa predicación de las buenas nuevas de Jesús, los milagros, esa manifestación de poder, el evangelio, todo lo que hablaba pregonar el año del jubileo. Dice, iba a ser en una Galilea mezclado con gentiles. Por eso lo dice la profecía. Y dice que a los asentados en la región de sombra de muerte, luz resplandeció. Es decir, buenas noticias del evangelio llegaron a una zona mezclada de gentiles. Y aquí entendemos y vemos que el propósito de Dios no solamente eran los judíos, sino también rescatar a todos aquellos que creyeran en Él, no solamente los judíos, ¿no? Entonces ahí vemos el cumplimiento de la profecía número 13, que es Isaías 9, 1, 2. Regularmente este versículo lo escuchamos en Navidad, con respecto al nacimiento del Mesías, que llevaría luz a los gentiles, ¿no? Entonces ya vemos que ahí en la zona del lago Tiberíades, lago de Galilea, todos los alrededores, Jesús vive en Capernaum y empieza su ministerio ya formalmente predicando y trayendo la luz del evangelio, ¿no? Y luego este paso 20, donde habla de que está pues, todavía en Capernaum, Lucas 4, también nos da, perdón, en Mateo 4, versículo 18, está la narración sobre los primeros discípulos, ¿no? Dice el 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo,
y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces aquí vemos la narración de parte de Mateo de los primeros discípulos. Lo habíamos visto en las primeras lecciones cuando el Evangelio de Juan está hablando de los primeros seguidores. Pero hay que anotar aquí que no hay una contradicción en cuanto a la cronología, porque cada evangelio va construyendo en los primeros capítulos una narrativa hacia dónde quiere llegar. Y el Evangelio de Juan brinca muchos eventos de todos los que estamos comentando, de Nazaret, de todo lo que hemos visto, y él va directamente al grano de lo más importante. Por eso cuando él escribe sobre los primeros discípulos, pues no da los detalles de que eran pescadores, de que los llamó, los reclutó mientras estaban pescando. Entonces, este pasaje en Mateo 4 habla de que precisamente en el Mar de Galilea hay todo un llamado, una invitación. De hecho, hay una situación ahí de una pesca milagrosa, donde no habían pescado en toda la noche. Jesús les dijo, lancen las redes del otro lado. Pedro les dice, pues ya lo voy a hacer porque tú lo dices, pero no hemos pescado en toda la noche. Y hay una pesca milagrosa donde las redes casi se rompen. Y después de ese milagro sorprendente de que no habían pescado nada en varios días y de repente las redes casi se rompen de la pesca milagrosa, pues ahí ya hay una prueba también, y los discípulos Pedro, Andrés, Juan, Jacobo deciden dejar el tema del negocio de la pesca para convertirse en discípulos. ¿Por qué? Porque aquí hay una invitación, ¿no? O sea, no es ser discípulo porque yo quiero, sino hay una invitación donde le abre las puertas a que ellos sean los que aprendan y los que continúen. Al final de cuentas, la invitación de Jesús a estos discípulos es estar con Él, aprender todo el mensaje, entenderlo a Él, comprenderla a qué viene, para que una vez que ya no esté, continuaran, por supuesto, con la predicación del Evangelio. Y eso es lo que sucedió ya después con los 12 discípulos. Pero bueno, ahí vemos ahí los primeros que están siendo ya reclutados. Y bueno, Mateo continúa y también nos dice lo mismo sobre la fama de Jesús que se extiende en toda la región. Dice el versículo 23 de Mateo 4, y recorrió Jesús toda Galilea. Ahí vemos el mapa, la franja color, pues no sé qué color es, café, medio morado, no lo sé, pero ahí está toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, lo que hablábamos ahorita, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es decir, la predicación del mensaje, del pregonar el año agradable del Señor y las sanidades, esa manifestación de poder van juntas. Era parte de lo que había acreditar a Jesús sobre todo lo que le estaba enseñando. Y dice el versículo 24 que se difundió su fama por toda Siria. No aparece ahí en el mapa, pero es pues obviamente donde está Iturrea, hacia Cesarea de Filipo, Monte Hermón, más arriba, toda esa zona de Jesús, más allá de la tierra prometida. Y dice que le trajeron gente que tenía dolencias, enfermos, afligidos de enfermedades, tormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanaba, ¿no? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí vemos que Mateo está haciendo un pequeño resumen de la fama de Jesús, ¿no? De cómo se estaba extendiendo por todos lados sin entrar a tantos detalles. Pero es un hecho que lo que Jesús había predicado y haciendo y los milagros que sucedían se extendió como el fuego, ¿no? De una manera muy rápida por toda la región. Entonces ahí es donde ya empieza toda esta predicación del año del jubileo, ¿no? Y bueno, seguimos con el Evangelio de Lucas 4. Hay una liberación de un endemoniado. Del versículo 31 de Lucas 4 dice que descendió Jesús a Capernaum después de haber estado en Nazaret, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, es decir, en las sinagogas, los sábados. Y aquí hay algo interesante que sucede ahí en el día de reposo, ¿no? Dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, es decir, no enseñaba cualquier cosa, sacudía los corazones de los oyentes. Estaba en la sinagoga. Esto sucedió en una sinagoga y en sábado.
Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aquí hay algo interesante que sucede antes de continuar con la lectura, ¿no? Sucede en Capernaum, sucede en sábado y sucede en una sinagoga con una persona poseída, ¿no? Está endemoniado. Pero hay aquí un tema donde no nos dice exactamente qué consistía, si su comportamiento estaba obviamente mal, pero no dice en qué manera poder distinguirlo de que estaba endemoniado. Pero es un hecho porque dice aquí que los mismos demonios, noten ustedes el versículo 34, que el espíritu inmundo, el versículo 33 dice que este espíritu inmundo, en el versículo 34 habla plural, lo cambia a plural. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó, versículo 34, déjanos. Entonces este espíritu inmundo se convierte en plural y dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Y dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Es interesante que semanas anteriores de lo que leímos en la sinagoga de Nazaret, cuando él da esa profecía delante de la gente de su pueblo de crecimiento, de crianza, no le creyeron, ¿no? Pero aquí le están creyendo y saben, los demonios le reconocen quién es él. Algo que ni siquiera los fariseos pudieron aceptar, ni los sacerdotes, ni la casta de Jerusalén aceptaban ni creyeron, pero aquí los mismos demonios creen, pero está hablando en el espíritu de demonio en plural. Dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ese es un hecho. Satanás sabía que entre la función del Mesías es venir a destruir a Satanás, ¿no? Destruir a todos esos espíritus malignos que habían provocado, por supuesto, la naturaleza de pecado, y era parte de su función, y es parte de su función, el poder poner a Satanás en su lugar y destruir, encarcelar y mandar al abismo al mismo Satanás que se había levantado en el libro de Génesis ahí para provocar que los primeros criaturas, Adán y Eva, cayeran en pecado y perdieran la relación con Dios, ¿no? Entonces, aquí espíritus dicen, déjanos, es decir, le tienen miedo, le tienen respeto, sabemos a qué has venido, le está diciendo. ¿Por qué? Porque has venido a destruirnos, sabemos quién eres, que tienes todo el poder y la autoridad para destruirnos. Dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Es una declaración de parte de un poseído, ¿no? De parte del diablo está diciendo, reconociendo que Jesús es el Mesías. Pero Jesús lo reprende y le dice, cállate, sal de él. Es decir, hay el primer exorcismo, si lo queremos ver de esa manera, ahí registrado, donde Jesús libera a esta persona de una posesión demoníaca y reprende a Satanás, aunque Satanás dijo la verdad. Dijo la verdad. Vienes a destruirnos, sabemos quién eres, el Santo de Dios, pero Jesús no iba a permitir que Satanás viniera a congraciarse con él o decir, dejarse que fuera él el promotor de labios de parte de un demonio. Eso nunca lo iba a permitir. Por eso Jesús lo reprende, le dice que se calle y que salga del instante. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces vemos ahí un exorcismo con la palabra de Jesús. No le hizo danza, como nosotros pudiéramos pensar que está danzando alrededor del endemoniado o echándole polvitos, dándole con una hierbita de pirul, dando vuelta y vuelta y cantando ciertos conjuros y ciertos rezos. No, no hay nada de esa exhibición. Simple y sencillamente Jesús se dirige al demonio y le dice, cállate y sal de él. Dos órdenes que le da, que te quedes callado y que salgas de él. Y al instante el demonio se le sujeta a la autoridad de Jesús. Por esa razón se quedan sorprendidos. Está sucediendo en sábado y en dentro de una sinagoga y todos se sorprendieron la autoridad con la que Jesús habla a los demonios, ¿no? Y decían unos a otros, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? No solamente habían escuchado de milagros, sanidades
y de lo que Jesús había hecho en Jerusalén, en el templo, en la limpieza, la purificación, cuánta cosa habían escuchado, pero ahora están escuchando por primera vez, siendo testigos de que los demonios se les sujetan. Es decir, espíritus malignos le reconocen y se les sujetan. Por eso la fama de Jesús se iba extendiendo y no había habido eso en siglos. Ningún profeta había hecho eso. Esto es algo totalmente nuevo. El liberar endemoniados es algo totalmente que no estaba registrado ni siquiera en los libros sagrados. Esto es algo nuevo. Es decir, los demonios están sujetos a Jesús. Y ahí habla de la autoridad espiritual, habla de su divinidad, porque los demonios están sujetos a Dios al final de cuentas, ¿no? Y entonces el versículo 37 dice, y su fama se difundía por todos los lugares de todos los contornos. Por supuesto que se difundía por todos lados después de todo lo que estamos viendo, el hecho de que dejara libres, exorcizara, sacara demonios de gente atormentada por espíritus de malignos, pues ahí vemos que se extiende mucho más rápido. Ahí vemos el milagro número 3, liberación de un endemoniado, y así va sucediendo, ¿no? Y luego, para ir terminando, hay dos registros de dos milagros. El primero aparece en Lucas 4, versículo 31, 38. Después de la liberación del endemoniado, Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón, es decir, el que estaba recién reclutado, Simón Pedro, el pescador, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y a la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Y volvemos otra vez al mismo caso, ¿no? La manera en que Jesús es sana no le está dando ningún hierbita, no le está dando nada, solamente reprendió y reprendió a la fiebre. Ahí es algo que llama mucho la atención. Le ordenó a la fiebre, a la enfermedad, como si fuera un espíritu maligno, ¿no? Finalmente, las enfermedades son resultado de nuestra naturaleza caída, resultado del pecado, todo el deterioro de nuestra vida, del cuerpo, el sufrimiento de la tierra es resultado del pecado heredado de Adán y Eva, que fue introducido por Satanás, ¿no? Pero aquí llama la atención que Jesús se dirige a la fiebre, reprende a la fiebre y la fiebre le obedeció. El otro fue un demonio y aquí es una enfermedad. Entonces también es muy interesante la manera en que suceden estos milagros y al instante ella se levanta y empezó a trabajar, es decir, a atenderlos como si no hubiera tenido nada. Llama mucho la atención este cuarto milagro que está registrado en el Evangelio de Lucas, ¿no? Y dice Lucas 4, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos y dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces, aquí Lucas está resumiendo, por supuesto, sin dar detalles a todo esto, de que había muchísimos milagros y toda esta gente que registra Mateo de las regiones de Siria, de Galilea, de más allá del Jordán, la gente hacía viajes, me imagino que hacían caravanas para ir a escuchar a Jesús y algunos llevar a sus enfermos. Me imagino que donde él se hospedaba afuera había multitudes y enfermos por todos lados y la manera en que él los trataba solamente ponía la mano sobre cada uno de ellos y sanaban al instante, los sanaba y eso por supuesto, se convierte en una bomba atómica de propaganda para toda la región, no nada más Israel, sino los alrededores, ¿no? Y dice el versículo 41 que salían demonios de muchos, eh, y que los demonios le reconocían como el Hijo de Dios. Entonces, no nomás fue el endemoniado que leímos hace rato, sino muchos endemoniados y los demonios le reconocían a él, algo que batalló con sus propios compatriotas de que lo reconocieran como el Mesías, pero los demonios sabían quién era, pero los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces, aquí algo interesante, uno dice, bueno, pues, ¿por qué los reprende? Dice, Jesús sabía que los demonios sabían quién era él, que él era el Mesías. Pero Jesús no quería hacer, al menos en ese momento, no quería que lo fueran a levantar como
aquel que ellos necesitaban para que se enfrentara al Imperio Romano. De hecho, en una ocasión, después de un milagro, después de algunas cosas, la gente lo toma en hombros y lo quería levantar para declararlo como el rey de Israel. Pero Jesús se escabulló entre ellos y se fue. Y uno se pregunta, ¿y por qué no? Porque no era el momento. Cuando llegó el momento, que es la entrada triunfal de Jesús en aquel domingo de Palmas, cuando entra a Jerusalén, ahí sí, ahí no hizo nada, al contrario, parece como que Jesús está provocando que lo declaren como el rey de Israel. Entra en un burro, un pollino a la entrada al templo, a Jerusalén, y ahí no hace nada por callar a la multitud. Es decir, Jesús sabía que si él permitía que la multitud lo declarara como el rey, el Mesías, iba a adelantar los eventos y Jesús no había terminado de su ministerio. Por esa razón, cuando vemos en los evangelios que Jesús saca la vuelta o no quiere que se extienda el tema de que él era el Cristo, el Mesías, es por asuntos de tiempo. Había que concluir primero todo el ministerio, todo lo que había que hacer. Y al final, esa semana de la crucifixión, pues ahí sí era el momento en que había ya de reconocer. Pero ahí nos podemos dar cuenta en este pasaje que para este momento de recorrido de Jesús es muy probable que ya haya pasado o cerca del año del momento del bautismo de Jesús, o al menos del momento del primer milagro en Caná de Galilea, y lo que hemos estudiado hasta ahorita se está acercando quizá al primer año del ministerio de Jesús. Y bueno, aquí hay otra profecía cumplida, Mateo 8, eh, versículo 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, como lo acabamos de leer en Lucas, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y otra vez, nomás que Mateo hace referencia, acordémonos que cada evangelista cada narrativa de cada evangelio está construyendo una base de narración para apuntar y enfatizar ciertos hechos que vayan madurando en ese evangelio para hacerlos notar, ¿no? Entonces, cada uno de los evangelios resume una parte, pero otro les da más detalles dependiendo del evangelio. Y aquí está haciendo un énfasis en las profecías de Jesús. Mateo insiste en que Jesús en él aún en los milagros se están cumpliendo las profecías de Isaías. Una vez más aparece Isaías 53, profecía número 14 registrada, donde dice que el Mesías llevaría nuestras enfermedades y nuestro dolor. Es decir, la manera en que Jesús está ejerciendo milagros y sanando gente era profético. Estaba anunciado por Isaías. Entonces, como hemos visto ahorita en estas últimas profecías, en estos pasos, todas son de Isaías respecto al Mesías. Y ahí es donde cada uno de los evangelios y de los mismos discípulos van reconociendo en él que todo estaba profetizado, aún esa manifestación de milagros y la liberación de los endemoniados era parte de una profecía que viene desde Isaías. O sea, todo se estaba cumpliendo ahí en él, ¿no? Y bueno, terminamos con esto. La próxima semana estaremos viendo los pasos 21 al 24 con más narraciones sobre la gira que Jesús tiene de predicación en Galilea, de estar pregonando, anunciando el año del jubileo por todos los rincones. Pero estamos en Galilea todavía, en el norte de Israel. Este es el ministerio de Jesús en Galilea de su primer año. Y luego él tomará otros rumbos poco a poco. Pero la siguiente semana seguiremos todavía con más eventos de la vida de Jesús. Y yo le voy a pedir ahora que incline su rostro, cierre sus ojos para hacer una oración de gratitud. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra el día de hoy. Gracias por tu evangelio. Señor, te queremos pedir que podamos ser suficientemente sensibles de poder creer sin necesidad de pruebas, así como la gente humilde y sencilla que tenía necesidad, que tal vez no tenía derecho a estas bendiciones de Israel, que fueron suficientemente valientes para creer sin ver. Así, Señor, te pedimos que podamos ser bendecidos, de creerte a ti sin importar de pedir una prueba. Padre, que no caigamos en el error de los que vivieron en Nazaret en los tiempos de Jesús, que pedían y exigían pruebas para poder creerle. Sabemos, Señor, que tú eres el Mesías,
que tú eres el que había sido anunciado, que eres el Verbo de Dios hecho carne. Sabemos que viniste a morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos vida eterna, para darnos un nuevo nacimiento y una relación íntima y personal con el Padre en espíritu y en verdad. Te pido, Señor, que podamos mantenernos así en esa fe, viviendo en esa esperanza hasta el día en que te veremos, Señor, cara a cara, el día que estemos en tu presencia, Señor. Gracias por esta palabra, que podamos, Señor, glorificar por todos los milagros que has hecho, por todas las maravillas, por toda la palabra, por anunciar ese año de jubileo donde todos hemos sido libres de todos nuestros pecados, donde hemos sido rescatados, redimidos, y porque nos has traído la luz y la claridad en el mundo que vivíamos de ceguedad y oscuridad, ahora andar en la luz de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendícenos y que podamos honrarte en todo tiempo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.